7:05 de la mañana, mi primer invitado de hoy es Stalin González, dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México. Stalin, bienvenido siempre. Buenos días, ¿cómo estás, Eduardo? Bueno, bien, en primer lugar, y basados en la reciente noticia del reciente encuentro en México llamado el Acuerdo Social, ¿qué deberíamos saber los venezolanos con respecto a lo que será la ejecución de ese acuerdo? Se liberaron unos recursos, uno entiende que hay una lista o una agenda de prioridades y se dice que la ONU directamente va a supervisar el manejo de esos recursos para que lleguen al destino acordado. ¿Qué habría que repasar sobre este acuerdo para que lo tengamos claro? Sí, bueno, de nuevo, buenos días a ti y a quien nos ve y quien nos escucha, ¿no? Lo primero que evidentemente es una noticia, y yo creo que es una buena noticia que haya un acuerdo y que un acuerdo que atiende a la gente, que atiende parte de la crisis que vive el país, parte de la realidad que hoy vivimos los venezolanos, en 4 temas fundamentales: electricidad, salud, educación y el Programa Mundial de Alimentos. O sea, como este es el primer buen paso que hemos dado en ponernos de acuerdo, ¿no? Tanto el régimen y la oposición en ponerse de acuerdo en lograr acceder a algunos recursos que están hoy congelados en el exterior. ¿Cómo se va a administrar eso? Porque yo ayer veía algunas ruedas de prensa, algunas declaraciones. Esa plata está hoy congelada por distintas razones. No vamos a entrar, cada quien tiene su verdad del por qué está congelada esa plata. Se va a crear un fondo que va a administrar la ONU y esa plata va a caer en una cuenta de la ONU, que administra la ONU. Y van a ejecutar las agencias según sea el tema. O sea, UNICEF es educación, OPS es temas de salud, PNUD van a ser los temas eléctricos y PMA, Programa Mundial de Alimentos, es el de alimentos. Entonces, todo ese recurso va a tener transparencia en la utilización, transparencia en la ejecución. Entonces, primero para aclarar cómo van a entrar esos recursos, que no va a ser fácil, porque llegamos al acuerdo y ahora hay que ir a cada uno de esos sitios donde está ese dinero, acceder a ello y que ese dinero, ojalá que sea lo más rápido posible. Entonces, ¿qué más debemos saber? Además que nos pusimos de acuerdo, que ahí está identificado esos programas y están identificados cuáles son las obras y proyectos en cada uno de esos programas. Están identificadas cuáles son las 2.300 escuelas y liceos de todo el país, Uh-huh. que están cuáles son los estados, a los 3 niveles, son escuelas nacionales, estadales y municipales. Hay hospitales que son nacionales, hay hospitales que son estadales, hay centros de atención primaria en sus 3 niveles o en sus 3 formas que hay: ambulatorio, consultorios médicos y CDI. Hay todo un tema, una evaluación del sistema eléctrico. Eso fueron semanas y meses de trabajo de los técnicos de ellos, los técnicos nuestros, viendo cada uno, bueno, y ponernos de acuerdo. Hay que estabilizar el sistema, hay que procurar que la transmisión de la electricidad llegue a cada uno de los sitios. Y hay unas obras, bueno, subestaciones, es un tema ahí como técnico que no conozco. O sea, sí conozco el detalle de cómo lo hicimos, pero los detalles técnicos, del manejo técnico de los nombres, no lo manejo, pero sí hay, bueno, sí nos pusimos de acuerdo en estabilizar el sistema, igual que en el tema de salud: cuáles son los hospitales, cuál es la intervención integral de cada uno de ellos, que tiene que ver con banco de sangre, con quirófano, con atención, y ahí número de camas, maternidades. Ahí está definido cada uno de esos proyectos, para en la medida de que todo recurso que llegue a ese fondo sea ejecutado rápidamente. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, uno, acceder a los recursos, empezar ese trámite, que los recursos caigan en este fondo y crear el fondo. 2, empezar a organizar a la gente a que sea contralora de esto. Creo que cada uno de los usuarios, vecinos, que van a ser beneficiarios de todo esto, tienen que vigilar que la escuela de su comunidad sí sea arreglada como es, que quienes son beneficiarios de los hospitales estén, que los médicos de este país que están bien formados vean que sí exactamente se están haciendo las cosas como son, porque sí, eso va a tener los parámetros y la administración de la ONU y todas las reglas internas de ONU de procura, de administración, de transparencia y de la compra. Todo eso va dentro de las reglas de ONU, pero igual hay que estar vigilantes de que esos recursos se ejecuten correctamente.
Yo recuerdo cuando el chavismo habló muchísimo en sus programas, en sus propuestas de la Contraloría Social. Es decir, no es nuevo aquella premisa de que la gente pueda controlar. Pero para controlar hay que tener información. Y yo te iba a preguntar, ¿habrá manera de que los venezolanos y particularmente gente vinculada con cada una de esas obras podamos tener conocimiento permanente de cómo se van moviendo esos recursos? Sí, hay los sistemas de ONU, que fue el que escogimos, los sistemas de ONU tienen un sistema de transparencia virtual, o sea, usted puede acceder a las páginas web. Incluso ahorita cualquiera que nos escuche o ve puede entrar a la página de la ONU y puede ver cualquier fondo. Este no es el único fondo que ha creado la ONU. La ONU tiene varios fondos en el mundo y puede ver que cómo se ejecuta en cada una de las agencias. Eso se va a hacer para este fondo, porque además incluso es uno de los fondos, va a ser el fondo más grande que maneja la ONU actualmente, si en la medida que esos recursos vayan entrando. Va a haber un sistema de transparencia en una página web, y usted puede ver en la página web de la ONU y en cada página web de las agencias que está cada programa. Y podemos ir viendo cómo va a ser la ejecución de ese programa. Pero creo que lo importante, uno es que que se logre y que la gente esté pendiente de lo que está pasando. Y ahí entra la retórica, cada quien tendrá su verdad. Ellos tienen su verdad, nosotros la nuestra. ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por qué el sistema eléctrico hoy está así? O sea, estamos hablando de un sistema eléctrico que se le malinvirtieron más de 8.000 millones de dólares o 12.000 millones de dólares durante estos 2 años. ¿Qué se hizo toda esa plata? ¿O cuánta plata se invirtió en el sistema de salud? ¿Cuántos ministros han salido con denuncias de corrupción y nunca hubo ningún tipo de averiguación o investigación? ¿O cuánto desinversión hubo en el sistema de escuelas y liceos durante todo este tiempo? Entonces, nosotros tenemos nuestra verdad. Yo creo que la gente también sabe lo que ocurrió. Entonces, aquí el tema no es qué produjo lo que estamos, cómo lo resolvemos. Y aquí lo estamos buscando ponernos de acuerdo en resolver eso, y bueno, y cada quien juzgará el por qué llegamos a donde estamos, ¿no? Fíjate, Nicolás Maduro ayer recordaba que hay aproximadamente 30.000 millones de dólares congelados, bloqueados. En este caso se habla de 2.700, 2.800, algo así, ¿no? La verdad, Cerca de 3.000. Yo no entiendo, soy partícipe de en este desbloqueo, claro, en este que yo he acaba de estado dar. partícipe de todas las discusiones. Yo no sé si es que a Maduro lo malinforma su delegación o qué, pero yo no sé dónde saca esa cifra de toda esa cantidad de dinero que está. Ellos plantearon eso desde un principio y se les dijo, eso no pareciera, o sea, traigan las pruebas de que aquí hay 24.000, 30.000 millones de dólares congelados. Esa no es la información Y alguien tiene hay. esa cuenta, porque esa es una cifra que deberíamos saber los venezolanos. Ojo, yo no, Es pública. no, o sea, si el régimen dice eso, debería publicar dónde están ese dinero. Yo de verdad, en líquidos, en cuentas, la información que hemos recabado no llega ni siquiera a un tercio de eso, ¿no? Pudieran haber contando el oro de Inglaterra, que no es dinero líquido, tendrías que hacer todo un proceso de acceder a él, después venderlo y todo. No sé, podríamos llegar a 9.000 millones de dólares, algo así. Lo cierto es que es plata de los venezolanos y todos tenemos derecho A eso voy, Stalin. Y si se está haciendo una mesa de diálogo, unos y otros deberían estar de acuerdo, contestes en esa cifra, es decir, de qué total estamos hablando, porque ese dinero es de todos los venezolanos. Totalmente. Ahora, yo lo que creo con eso, porque al final es una discusión, ellos dicen que esa cifra existe, que lo demuestren que existe. Si existe, vamos a buscarla. Pareciera que eso no es real, pero aquí lo importante es qué hacemos más para avanzar. ¿Qué hacemos para que además yo creo que al final Maduro reconoce que hay una crisis. Maduro reconoce que además para acceder a ella no puede administrar esa plata directa. Maduro reconoce que hay que hacer las cosas distintas. Yo creo que hay que aprovechar este impulso y lograr en un futuro ampliar eso rápidamente. Por ejemplo, el tema de acceso al agua. De un país que es de las cuartas reservas mundiales de agua potable y no de acceso a agua, y no tiene como infraestructura, como explotarle, cómo hacer para que llegue el agua a todos los venezolanos. Eso es un siguiente tema. O la recuperación de las universidades. Aquí yo creo que en los temas sociales hay que buscar la manera rápida de ir ampliando eso y usando los mismos sistemas y los mismos esquemas que se están haciendo. Y lo importante es seguir avanzando.
porque esto hay que verlo como un buen primer paso. Aquí tenemos que ir hacia la convivencia política en democracia, en respeto a la Constitución, en respeto a las leyes, en respeto al sistema jurídico y sistema político, en respeto a la gente cuando vota y ejerce su voto y vota por alguien, por unos o por otros. Y hacia allá tenemos que ir construyendo esa agenda y ver el futuro. Ciertamente no podemos pasar la página y hay cosas que pasaron y ahí pasaron y bueno, hay que buscar la manera de que eso, todo ese pasado duro, doloroso que hemos tenido, podamos tener respuesta, haya respuesta a todas esas, a todo eso que pasó, pero también yo creo que hay que ver el futuro. O sea, este país no puede seguir manejándose así. Este país llegó hoy a la crisis donde está porque no tiene instituciones. Y tenemos que ir al rescate de la institución. Pues ningún país en el mundo avanza si no hay instituciones. Cuando se habla del primer mundo, o sea, no hay una economía que avance si no hay instituciones. Nadie va a venir a invertir en Venezuela si no hay un Estado de Derecho. Nadie va a seguir con un negocio si no hay un sistema judicial a donde que lo proteja, un sistema financiero estable, un banco central que tenga autonomía. Entonces, creo que aquí tiene que haber este gran paso que hicimos, esta buena noticia de ponernos de acuerdo, de atender unos áreas, unos programas, de que va a haber una gran cantidad de venezolanos beneficiados. El sistema eléctrico va a beneficiar a todos los venezolanos del territorio nacional. Una gran cantidad de hospitales, de escuelas en distintos estados. Bueno, ¿cómo hacemos también este gran paso para ir a los temas medulares que van a darle una solución perdurera en el tiempo a la crisis que vive Venezuela, ¿no? Stalin, siempre se ha dicho que se requiere paciencia y persistencia para trabajar en el diálogo. Poniendo las cosas un poco en perspectiva y partiendo de lo dicho ayer por Nicolás Maduro, quien prácticamente condicionaba unas elecciones con todas las condiciones ideales a que se desmonte por completo todo el esquema de sanciones, yo quisiera tus consideraciones al regreso, porque pareciera que con esta declaración Nicolás Maduro quisiera ponerle el acelerador, ¿no?, a estos procesos de diálogo o a los resultados posibles. Amigos, regresaremos con Stalin González. 7:21 minutos, hora de Venezuela. Bueno, el diálogo tiene un ritmo, tú eres uno de los miembros de este esfuerzo. ¿Cómo asumes esas palabras de Nicolás Maduro en el día de ayer? Yo comentaba esta mañana que en la medida en que nos acerquemos incluso a la contienda electoral, pues vamos a escuchar cosas quizás muy extremas y muy llenas de fogosidad. Pero en particular, yo decía esta mañana, oye, como venezolano, yo supongo que el poder electoral es el que define cuándo se hacen unas elecciones, en qué condiciones se hacen para todos los venezolanos, ¿no? Sí, uno es que Maduro pareciera que quiere entrar en una negociación de micrófono y esa no le hace bien al país. Y si algo logró que este acuerdo se materializara, es que esa negociación de micrófono no se dio. Yo creo que Maduro hace esa declaración hablándole a los de él. El tema que los de él hoy son el 20% del país, el 80% del país que no creen en Maduro. Entonces, que usted puede estar de acuerdo o no con las sanciones. Uno puede estar de acuerdo o no. Yo nunca he pedido sanciones, creo que esa no es la manera. Ahora, también este no es el siglo XIX, que es lo que el madurismo tiene que entender. En el siglo XIX usted hacía cualquier cosa, los regímenes hacían cualquier cosa y la gente se enteraba al año o nadie, a lo mejor ni se enteraba. Pero estamos en el siglo XXI. Cuando tú no tienes instituciones y mueves la fecha de las elecciones, ¿cómo las mueves? O sea, porque echemos para atrás la película un momentico. En el 2015 el país votó por una asamblea distinta a la que había. La oposición fue mayoría. ¿Y qué hizo Maduro? A través del TCJ cortó esa mayoría. Luego había elecciones en el 16 y no se hicieron en el 16 las elecciones de gobernador y alcalde. Las mandó para el 17. ¿Quién las mandó? ¿Por qué se mandaron para el 17? Luego en el 18 este país está acostumbrado a que las elecciones presidenciales son el primer diciembre del año, el primer domingo de diciembre. Y aquí se hicieron elecciones en mayo. Luego convocaron constituyentes, convocaron cosas. Entonces, es parte, bueno, la comunidad internacional la manera que hizo fue presionar al régimen que hiciera las cosas en democracia, que hubiese un régimen.
Yo creo que tenemos que ir y dar el paso hacia la convivencia política en democracia. Y eso significa respetar la Constitución, respetar sus plazos, construir instituciones que sean, que le den confianza al país, no a las partes, al país, que las cosas se hagan. Por eso se hizo un esfuerzo y tenemos una constitución que tiene 5 poderes. Se supone que el CNE es el que debe decir esas cosas. Se supone que el CNE es el que hace. Por ejemplo, el tema de los inhabilitados, que se ponen bravos ellos. La constitución es clara. La inhabilitación es una pena accesoria. Si usted cometió un delito, usted es juzgado por ese delito en unos tribunales, se le sentencia y si es culpable, accesoriamente usted se le inhabilita de sus derechos políticos. Aquí la Contraloría General de la República inhabilita a la gente sin ningún tipo de razón. Porque un día amanece e inhabilita a la gente. Entonces tú ves, hay 3, 4, 5 candidatos o precandidatos de la oposición que están inhabilitados sin tener ningún tipo de juicio. O el derecho que tenemos los venezolanos a que esa elección no es que sea tutelada, pero sí que haya una observación internacional, porque parte de la crisis que tenemos es que los poderes que hoy en el país tienen un problema de reconocimiento afuera. Entonces debe haber una observación internacional que vea lo que está ocurriendo, como hubo para la elección de alcaldes y gobernadores en el 21, que vino la observación internacional de la Unión Europea. Creo que todo ese debate hay que hacerlo. Yo entiendo, también creo que en una negociación no se trata solo de ceder de las partes, sino de entender al otro. Y yo creo que bueno, el régimen y Maduro tienen su verdad. Alguna cosa será cierta, yo no lo sé, pero es parte de bueno, entender cuál es la posición de ellos. Yo entiendo que nosotros tenemos un concepto de elección libre, que lo estamos defendiendo y que lo vamos a seguir ejerciendo y vamos a seguir luchando porque se dé. Pero también entiendo que ellos tienen una parte de un concepto de elección libre un poco distinto. Bueno, ¿cómo consensuamos? ¿Cómo buscamos un acuerdo para avanzar? ¿Cómo lo logramos? Cuando pones a la gente por encima, o sea, si nosotros hubiésemos empezado la discusión del acuerdo social, ¿por qué llegamos a la crisis que hoy tenemos en el país? Ellos iban a empezar con su tema de las sanciones y nosotros íbamos a sacarle todos los expedientes de corrupción, de malversación, de cómo despilfarraron el dinero durante todos estos 20 años. Pero dijimos, bueno, vamos a poner un acuerdo con la gente. En Venezuela hay 28, 30 millones de venezolanos que vivimos en este país y que tienen un problema serio, que tienen cortes de luz todos los días, entre 1 y 2 horas. Que usted va para un hospital y no hay ni gasa. Que usted va para las escuelas y la pandemia terminó de destruir el sistema educativo y hasta las lámparas. Tú vas a las escuelas, uno recorre el país, ve, las escuelas se llevaron las rejas, las puertas, los pupitres. Todo. Bueno, vamos a poner de acuerdo cómo hacemos para que esto mejore. ¿Cómo hacemos para identificar cuál es el problema? Y vamos, eso es una ayuda. Esto es una ayuda, ese acuerdo. No resuelve el problema de fondo. Bueno, ¿cómo ahora identificamos poniéndonos en la gente, cómo hacemos para que los venezolanos voten libremente? No quien tiene la razón. ¿Cómo hacemos para que los venezolanos cumplan con la Constitución y puedan ejercer su derecho al voto libremente? También creo, esta es mi opinión muy personal, que la crisis institucional y política de Venezuela no se resuelve solo con la elección. La elección es evidentemente un método para que los venezolanos podamos decidir nuestro destino. Pero también tiene que haber una discusión de cómo van a ser esas reglas de juego. Cómo es el respeto, cómo es la convivencia en democracia, cómo es el futuro político de cada una de las fuerzas y de las partes. Porque, como le decía yo a la antigua administración en Estados Unidos, ofrecerles, escojan la braga, si es anaranjada o es amarilla, o qué isla se van, ese no es la solución. O sea, que el tema es cómo ejercemos la política todo sin que haya retalación, sin que nadie va a ser perseguido. Eso no significa impunidad, eso es otra cosa. Y ahí veremos cómo se aborda ese tema. Pero si aquí no hay garantías del ejercicio libremente de todos los venezolanos, el ejercicio de la política, va a ser muy difícil construir un acuerdo a futuro. Y ese yo creo que ahí están las partes. O el kit del asunto. Hay que aprender de todos los sistemas. Ha habido crisis políticas en todo el mundo. Cada crisis es distinta. Pero por ejemplo, usted va a Chile, sí, hubo un referendo. Y en Chile hubo un referendo y le ganó a Pinochet. Ahora Pinochet duró un año para entregar. Un año. Y durante ese año el Congreso de entonces hizo todas las reformas suficientes en la Constitución chilena, que hoy todavía hay discusiones y no han podido lograr cambiar la Constitución, porque el régimen chileno de Pinochet cambió todas y cada una de las mayorías para llegar a acuerdos en la Asamblea, porque fue su seguro de que no lo persiguieran. O si vamos a la Sudáfrica, todo el tema de Mandela y de Klerk estaba claro antes de la elección, sí, la elección, hubo un acuerdo de hacer una elección, pero estaba claro cuál era el futuro de quien perdía. Yo no estoy diciendo que lleguemos al cogobierno, pero sí debe estar claro cuál es el futuro de las partes, cuál es el futuro político de cada una de las fuerzas
y yo creo que hay que hacer esa discusión con madurez para poder avanzar. Stalin, en esta enumeración tan interesante que has hecho de puntos dentro de la agenda, antes de cerrar, ¿qué podrías compartir con quienes nos ven y nos escuchan sobre la perspectiva de este esfuerzo de diálogo? ¿Cómo compartirías con nosotros los puntos principales de esa agenda en esa corta perspectiva? Porque estamos hablando de plazos muy cercanos, todo se mueve. Hay que ser pacientes, persistentes, pero también en términos de urgencia, ¿verdad? Totalmente. Yo creo que rápido, que yo creo que aunque este es un proceso distinto con el nombre facilitado por Noruega que se hace y se realiza en México, creo que hemos tenido varios intentos que nos han enseñado por cómo hacer las cosas. Yo espero, yo no sé, yo no soy dueño del futuro, yo espero que aquí logremos un acuerdo. Yo espero que esto sirva para salir de la crisis. Ahí hay un memorando de entendimiento que está publicado. Creo que la negociación hay que verla no solamente en lo que pasa en la mesa, sino al final hay un ambiente donde se desenvuelve todas estas discusiones. Hay una comunidad internacional que ha cambiado, hay una América Latina que ha cambiado, hay posiciones distintas que parecieran ser más constructivas en la búsqueda de una solución. Aquí nadie está dejando sus valores y sus posiciones de lado, pero entender que hay que buscar una construcción distinta de afrontar esto y entender que el mundo cambió. Y no es adaptarnos, sino entender que las cosas cambiaron, que las cosas en Venezuela han cambiado y que tenemos ese nuevo contexto, hay que entenderlo para avanzar. Y yo creo que estamos haciendo todo el esfuerzo para cumplir con toda la discusión de la agenda y que los venezolanos podamos salir beneficiados de todo esto. Fíjate, Jesús María Casal, en nombre de la Comisión de las Primarias, dice que antes de que termine este año, que falta un mes, faltan 30 días, se conocerá la fecha de las primarias, que no tendrán segunda vuelta. Ahora, ese pareciera ser un tema también muy vinculado, por no decir atado, a lo que pasa en las negociaciones, porque ahí hay mucha gente aspirando que está inhabilitada, por ejemplo. Totalmente, y eso es las cosas que yo a veces veo los analistas y a veces uno está en los chats, ¿no? Empiezan los análisis, entonces pareciera que es que la negociación van por un lado, las primarias van por el otro, la presidencial va por el otro y el mundo va por... No, todo eso es parte de lo que está pasando. O sea, la verdad, ¿por qué estamos hoy montados en esto? ¿O por qué se revivió este proceso? Porque está pasando, hay producto de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, el mundo necesita energía. Y eso hace que Venezuela no va a resolver los temas de energía del planeta. Venezuela no tiene cómo poner 10 millones de barriles diarios de producción de petróleo, pero sí tiene cómo ayudar a eso. Y eso hace un incentivo para que los americanos vengan y empiecen unas conversaciones. Ahora también, entonces Maduro tiene que buscar la manera de ceder. Por ejemplo, hay gente que se molesta con lo de la licencia. Yo entiendo todas esas cosas. Ahora, hoy Venezuela no tiene presupuesto de la nación. Nosotros no sabemos cuánto ingresa a este país. Ahora vamos a saber a través de la licencia de Chevron cuánto se vende y cuánto entra por ese mecanismo. Entonces hay que entender que las cosas han cambiado. Y si no comprendemos el contexto en el cual nos estamos moviendo, nos vamos a... Las primarias sí van a tener una fecha y la comisión está trabajando. Pero también creo que también tienen que buscar la flexibilizar para darle una oportunidad a la negociación que diga, bueno, tenemos un cronograma electoral que la fecha de la presidencial es en esta, que se lograron estas habilitaciones, que se lograron estas cosas. Y así también en otros temas. Entonces, hay que entender... Hay una simultaneidad. Claro, es que hay un ambiente, la negociación está en un ambiente. La negociación no es solo lo que pasa en la mesa, sí, lo que pasa en la mesa es la relación humana que podamos construir, ayuda y facilita los acuerdos. Pero si no entendemos el contexto, es mucho más difícil avanzar. Bueno, Stalin, te agradezco mucho esta visita. Espero contar con otras en el seguimiento necesario a los esfuerzos que están haciendo. Gracias a ti y ojalá logremos acuerdos en beneficio de todo el país. Así es, esa es la gran premisa. Stalin González, dirigente político de Un Nuevo Tiempo, miembro de la delegación de la Mesa de Diálogo en México. Amigos, volveremos.